Hoy nos vamos a meter de lleno en ese contrato invisible que une a cualquier sociedad. ¿Y saben dónde está? En algo que vemos todos los días: los impuestos. Vamos a descubrir juntos su verdadero poder y, sobre todo, su propósito. A ver, para arrancar, hagámonos la pregunta del millón. Cuando vemos que se construye una carretera nueva, una escuela, un hospital, ¿de dónde sale exactamente el dinero para que todo eso sea una realidad? Pues la respuesta está en lo que llamamos finanzas públicas. Y esta imagen, la verdad, lo explica de una forma genial. Es un ciclo que no para. La riqueza que genera la gente fluye hacia el Estado, y el Estado, a su vez, la reinvierte para el desarrollo de todos nosotros. Bueno, vamos a clavarnos un poco más en esto. Para poder entender cómo funciona el sistema, primero hay que entender su razón de ser. O sea, ¿por qué existen las finanzas públicas? La definición formal suena así, pero en palabras más sencillas, es el mecanismo que usa el Estado para tres cosas que son clave. Primero, recolectar dinero. Segundo, administrarlo bien. Y tercero, gastarlo en lo que como sociedad necesitamos. Y aquí es donde vemos el resultado. Lo que es increíble de pensar es cómo cada pequeña contribución individual se va juntando hasta formar un río de recursos. Un río que alimenta todo, desde la presa que nos da electricidad hasta la escuela que educa o el mercado donde compramos. Así es como esto se convierte, literalmente, en el motor de la economía. Piénsenlo como una moneda de dos caras que no se pueden separar. De un lado está el ingreso público, que es básicamente la recaudación, sobre todo a través de impuestos, y del otro está el gasto público, que es cómo se usa ese dinero, idealmente para el beneficio de todos. Uno no tiene sentido sin el otro. Ok, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si se necesita recaudar dinero, ¿quién tiene la autoridad para exigir esa contribución? ¿Quién puede decir, esto se paga? Bueno, a ese poder se le conoce como poder tributario. Es una facultad que tiene el Estado por el simple hecho de ser, pues, el Estado. Es parte de su soberanía, y esto le da la capacidad de crear, de cambiar o hasta de eliminar impuestos por decisión propia. Esta imagen lo representa súper bien. No se trata de un poder que simplemente toma o quita. En teoría, nace de esa soberanía para después devolver los beneficios a la comunidad. Es, digamos, una manifestación de su autoridad para poder organizar la vida en sociedad. Y este poder no es cualquier cosa, ¿eh? Tiene características muy claras. Primero, es abstracto, no lo podemos tocar. Es permanente, o sea, existe mientras exista el Estado. También es irrenunciable. El Estado no puede decir, ya no lo quiero. Y lo más importante, es originario, porque su fuente de poder viene directamente de la Constitución. Me encanta esta analogía del árbol porque deja clarísimo cómo se organiza todo. El poder de cobrar impuestos en México se distribuye así. La federación es el tronco, fuerte, de donde salen los impuestos más grandes como el ISR o el IVA. Los estados y la Ciudad de México son las ramas principales. Y los municipios son las raíces, con impuestos más locales, pero igual de vitales para el día a día. Y aquí lo vemos en una tabla, súper claro. La federación se encarga de los grandes impuestos que todos conocemos. El impuesto sobre la renta, ISR, el IVA. Los estados se enfocan en otros, como el impuesto a las nóminas, y los municipios en lo que tenemos más cerquita, el predial de nuestras casas o los derechos por el agua, por ejemplo. Cada nivel tiene sus propias responsabilidades. Ok, pero tener el poder de cobrar impuestos no significa que se pueda hacer de cualquier manera o como se le ocurra a alguien. Para nada. Hay reglas, y son muy importantes para definir esta relación. Y para poner orden, aquí es donde entra el derecho fiscal. Piénsenlo como el manual de instrucciones. Es el conjunto de todas las leyes que ponen en blanco y negro cómo debe funcionar la relación entre quien cobra, o sea el fisco, y quien paga, que es el contribuyente. Ojo, este sistema no es de un solo lado. Como lo muestra la imagen, es un equilibrio complejo. La balanza representa la justicia, el reloj son los tiempos que hay que cumplir, y las leyes son como las cadenas que, por un lado, limitan el poder del Estado y por el otro, definen las obligaciones de los ciudadanos. En esta relación legal siempre hay dos protagonistas. Por un lado está el sujeto activo, el Estado, que a través de autoridades como el SAT o el IMSS es el que tiene el derecho de exigir el pago. Y por el otro está el sujeto pasivo, el contribuyente, ya sea una persona o una empresa que por ley tiene la obligación de pagar. Y aquí viene un punto crucial, de verdad. Este poder del Estado no es infinito, no es absoluto. La propia ley le pone frenos muy claros.
Los impuestos tienen que ser proporcionales a lo que uno gana, tienen que ser equitativos, o sea, tratar igual a los iguales, y sobre todo siempre tienen que estar establecidos en una ley, no pueden ser un invento. Y finalmente llegamos a esto. ¿De dónde salen todas estas reglas? ¿Cuál es su origen? Y, más importante, ¿cuál manda sobre cuál? Para que todo esto funcione, las leyes fiscales no pueden ser un relajo o un montón de ideas sueltas. No, se construyen sobre una base súper sólida y ordenada. Hay una jerarquía que le da certeza a todo el sistema. Imagínense una pirámide, ¿ok? En la punta, en lo más alto e intocable, está la Constitución. Abajito vienen los tratados internacionales. Después, las leyes y códigos que ya conocemos, como la ley del ISR o la del IVA. Más abajo están los reglamentos, que nos dicen el cómo aplicar esas leyes. Y en la base, las normas que ayudan a las autoridades a interpretar todo lo demás. Al final del día, todo vuelve a la Constitución. Nada, absolutamente nada, puede contradecirla. Es la fuente original del poder del Estado para cobrar impuestos, sí, pero al mismo tiempo es la máxima protección que tenemos como contribuyentes. Es el pilar que sostiene todo el edificio. Entonces, para amarrar las ideas de este recorrido, las finanzas públicas son el motor de la sociedad. El Estado tiene el poder soberano para recaudar, el derecho fiscal pone las reglas del juego para que sea justo, y todo este sistema se sostiene y a la vez se limita por la Constitución. Y cerramos con esta reflexión, con una idea para que se quede flotando en el aire. Después de ver todo el sistema, desde el poder hasta las reglas, queda una pregunta. ¿Deberíamos ver este contrato fiscal simplemente como una obligación que hay que cumplir y ya? ¿O podríamos verlo más bien como una inversión necesaria en el futuro que todos compartimos?